noches, bienvenidos como todos los días, lunes a las 8:45. Juan Luis Font y Paola Hurtado. Estamos listos, ¿verdad, Paola?, para conducir la primera conversación de esta noche. Hemos invitado a dos conocedores del tema para discutir en torno al proceso que se augura se abrirá en contra de Efraín Ríos Montt, el juicio de nuevo ordenado ahora por la Corte de Constitucionalidad. Nos acompaña Antonio Arenales Forno, él es secretario de la Paz, es comisionado presidencial para los derechos humanos. Gracias por acompañarnos. Además ha sido negociador de los acuerdos de paz. Nos acompaña también Miguel Ángel Sandoval, él es sociólogo. Miguel Ángel participó también como parte de la Comisión Política Diplomática de URNG en algún periodo de los acuerdos, de la negociación de los acuerdos de paz. Gracias a ambos por estar con nosotros. Paola tiene la primera pregunta. En realidad es una pregunta para ambos. ¿Cómo leen, cómo reciben la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena repetir el juicio que empezó en marzo de 2014 y la sentencia emitida en mayo fue anulada? ¿Quiere comenzar usted, secretario? Bueno, la resolución esta simplemente es una cuestión de procedimiento, de a dónde se retrae un juicio que fue anulado y repetirlo. Ahora, a mi juicio no debería ni haber juicio, y en todo caso, si lo hay, no hay delito que pueda ser procesado. Primero hay una amnistía que se acordó en el proceso de negociación de paz, que se dice que las amnistías son contrarias al derecho internacional. No lo son. Una amnistía es conforme con el derecho internacional y conforme con la jurisdicción de la Corte Interamericana. Aunque se refiera a delitos de lesa humanidad. Primero, el delito de lesa humanidad no existe en Guatemala. El delito de lesa humanidad es un delito que se tipifica a partir del Estatuto de Roma. Todavía no está incorporado en la legislación guatemalteca. Y un delito de lesa humanidad, Juan, es decir, una desaparición forzada, cuando hablan una desaparición forzada, ocurridas en el área de Xil, puede o no las masacres consecutivas en contra de aldeas y chiles. El delito de lesa humanidad tiene que ser uno de los hechos sucedidos en el marco de un ataque generalizado sistemático de la población civil a partir de que está tipificado como delito. Los delitos de lesa humanidad como delito está tipificado en el Estatuto de Roma, y Guatemala es parte del Estatuto de Roma a partir del 2012. No existe en el Código Penal guatemalteco el delito de lesa humanidad. Escuchamos ahora a Miguel Ángel Sandoval. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo una cuestión muy sencilla. Número uno, que tengo aquí en manos el juicio por genocidio contra Ríos Montt, con todas las pruebas que dieron como resultado su condena por 80 años. Delitos de lesa humanidad, genocidio, por supuesto, todo incluido. Esto me parece que es sumamente importante, y creo yo que no se puede, bajo ningún concepto, pretender que es un juicio que la Corte de Constitucionalidad anula, porque la Corte de Constitucionalidad no tiene jurisdicción sobre el tema penal. Es lo que he dicho en múltiples ocasiones. Los asesinatos no son materia constitucional, el crimen, el genocidio no son materia constitucional, y esto es un tema que debe de quedar muy claro, porque existe luego la tendencia a pensar que una amnistía puede resolver estos problemas, y no es cierto. ¿Por qué no? Adicionalmente, quiero aclarar varias cosas. Una de ellas es que en los acuerdos de paz está establecido que no hay amnistía. Uno. Y dos, una cuestión que firmó Antonio, dice tranquilamente, así mira, punto 3.3, con la lucha contra la impunidad, ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Y evidentemente el genocidio es una violación absoluta a los derechos humanos. Por eso yo no veo cuál es el ¿cómo se llama? Como la canción aquella que canta, no te aferres al tema de la amnistía. Volvemos con Antonio Arenales para que dé respuesta a dos asuntos planteados por Miguel Ángel. Primero, que la Corte de Constitucionalidad no tendría jurisdicción sobre hechos de índole penal. Lo que está anulando y por el otro lado, que tal amnistía no existe, básicamente lo que nos está diciendo Miguel Ángel. Es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Constitucional, lo que están desvelando es el debido proceso. Si en un proceso no se debió del debido proceso y se violaron normas de debido proceso, se anula el proceso penal. No tiene que ver con el juicio de la conducta individual por un delito determinado. Luego, en los acuerdos de paz, la amnistía solo tiene una excepción.
Si buscan en los procesos de paz no existe la palabra genocidio, no existe la palabra desaparición forzada, sino que me lo encuentran en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz solo había una excepción a la ley de reconciliación o amnistía, que era aquellos delitos imprescriptibles en un tratado internacional de los que Guatemala es parte, ninguno. Guatemala en ese momento no era parte de ningún, no existía ni en la legislación guatemalteca, ni en ninguna legislación internacional vigente para Guatemala una norma de imprescriptibilidad. Señor Arenales, planteado ese escenario, ¿cuál es su previsión para el 5 de enero de 2015? ¿Comienza o no el juicio? No lo sé. Hay pendientes resoluciones que podrían impedir el juicio. Yo creo que la sala que conoce o va a resolver sobre la amnistía debería resolver en favor de que una amnistía es una amnistía conforme con el derecho internacional y la jurisdicción de la Corte, porque fue para la finalización de un conflicto vía la negociación, y por tanto no debería haber ningún proceso. Luego, más de 60 magistrados de la magistratura anterior han preferido excusarse antes que otorgar esa amnistía. ¿Por qué razón? ¿Cómo se lo explica usted? He de suponer que por la presión. Primero, creo que hay bastante mediocridad en la formación, tanto respecto de si las amnistías, cuándo son o no conformes con el derecho internacional y la jurisprudencia internacional, y sobre la tipificación de los delitos como el genocidio y la desaparición forzada. Yo espero que en cualquier momento jueces que resuelvan conforme a derecho, primero resolverían en favor de la amnistía, luego resolverían que no hay hechos que puedan constituir genocidio en Guatemala, luego que la desaparición forzada no solo no era delito en Guatemala, no era delito en ningún país del mundo en el momento del enfrentamiento armado. La desaparición forzada ni siquiera en la convención sobre desaparición forzada es imprescriptible. Ahora le pedimos a Miguel Ángel que responda a la primera pregunta. Mira, también. ¿Qué va a ocurrir el 5 de enero? ¿Va a haber juicio o no va a haber juicio? Y luego que le dé respuesta a los argumentos de Antonio. Yo creo que puede haber juicio, y eso no es lo que más me quita el sueño. Lo que más me inquieta es que se pretenda, contra toda evidencia, negar un hecho fundamental. ¿Sí? Se va a discutir el tema del genocidio cometido por el gobierno de Ríos Montt, 1. 2, no se va a discutir en ningún caso de amnistía porque no procede. Quedó establecido claramente en los acuerdos de paz que no había amnistía, pero además en un último convenio que hubo al final se quedaba muy claramente expuesto que los delitos que no prescribían y el caso de genocidio no podían entrar en ningún tipo de amnistía. Pero Miguel Ángel, ¿por qué cree usted que los jueces se han inhibido de conocerlo? Más de 60 hasta ahora. ¿Es presión o mediocridad, como decía el secretario Arenales? Yo creo que tienen un poquito de vergüenza. Yo creo que tienen un poquito de vergüenza. No podrían ellos prestarse a convalidar la amnistía que hicieron los golpistas en la época de Ríos Montt. Pero no sería en ese caso más apropiado. ¿No sería más apropiado que los magistrados resolvieran en contra y dijeran no? Eso no lo encuentro con respecto a la ley. Yo creo que sería adecuado. Como fue adecuado que un tribunal de alto impacto condenara por genocidio a Ríos Montt y que la Corte, usurpando funciones que no le corresponden, ¿verdad?, dijera ahí un gallo gallina que el juicio no era exactamente lo que ellos pensaban, etc. Y recuerdo que fue una resolución dividida, en donde hubo votos razonados, en donde explicaron claramente por qué se oponían a esa decisión de una minoría de 3. Y creo que esto es algo que se debe de tomar en cuenta. Yo me pregunto si dentro de lo que plantea Antonio, por ejemplo, cuando dice, no, esa ley no existía, ese delito no estaba contemplado. Bueno, lo único que nos falta es que por esa vía se llegue a considerar que las masacres que hubo en Guatemala no existieron porque no estaban tipificadas en ese momento, o que el general Ríos Montt es absolutamente inocente porque él nunca afirmó que había que matar a medio mundo, etc. Yo creo que hubo suficientes pruebas y suficientes argumentos jurídicos nacionales como de convenios suscritos por Guatemala que demostraron objetivamente que el general era
responsable por genocidio y fue condenado a 80 años de prisión. Antonio, ¿usted no niega que hubo esta serie de hechos violentos? Yo no niego los hechos, lo que pasa es que la responsabilidad penal solo se extingue tanto por la amnistía como por la prescripción. No se pueden aplicar retroactivamente figuras delictivas. Ahora, el valor de la amnistía, Miguel Ángel está aquí, no por eso, por virtud de la amnistía. Pero Miguel Ángel se acogió a la amnistía, no se acogió nunca a la amnistía. La ley de reconciliación no exige acogerse a la amnistía. Pero además, la guerrilla no está amnistiada por todos los delitos. En la ley de reconciliación no está el secuestro, no está el homicidio, no está el asesinato. Para la insurgencia, para lo contrainsurgencia son todos los delitos cuando se cometen para prevenir o combatir los que cometió la guerrilla. Pero para la insurgencia no están por número de artículo. Y esos artículos no están. Si Miguel Ángel o alguien que perteneció a la insurgencia estuvo involucrado en un secuestro o en un homicidio o un asesinato, iría a la cárcel porque no está amnistiado. Ahora, el general Ríos Montt sí está amnistiado con la ley de reconciliación y en un proceso de negociación donde el mediador era Naciones Unidas, que medió y se pactó una amnistía que es en la ley de reconciliación, donde no aparece la palabra genocidio, no aparece la palabra desaparición forzada. Y en 1995 se tipificó en Guatemala la desaparición forzada en el 95. El primer instrumento internacional que contiene desaparición forzada de obligación de tipificarla es en el año 2000. Y la Convención Internacional de Desaparición Forzada entró en vigor en el año 2010. Todo antes de la suscripción de los acuerdos de paz. No, pero 95. Me parece que acá 96. hay una visión que yo a veces le digo actuarial de las cosas. No, mira. Actuarial. Sí, como de conteo. Como recuento de cosas, 2 y 3 fechas. No, la situación es de otra naturaleza. Es decir, existen evidencias suficientes, pruebas suficientes de que el ejército, infelizmente, cometió genocidio dirigido por Ríos Montt. Y se está juzgando únicamente al responsable de eso, que es Efraín Ríos Montt. Se nos olvidan en toda esta charla que son dos los que tienen que enfrentar nuevamente el juicio, el señor Sánchez y el señor Porque el señor Rodríguez Sánchez también. No hay ninguna resolución sobre genocidio en Guatemala. En Guatemala no se cometió genocidio. Ahora, y eventualmente... Solo escuchamos los argumentos de Miguel Ángel. Hay un tema que también debería de tomarse en cuenta. Guatemala no puede vivir al margen de la legislación internacional. No puede ser un paria en relación a la legislación internacional. Y la legislación internacional y todo lo que corresponde al derecho constitucional internacional reconoce y establece que hay genocidio, se tipifica el genocidio. Y pero por supuesto que sí. Están todos los convenios. A ver, don Antonio Hereda, solo algo para continuar. Nosotros no hay una sola resolución internacional que hable de que Guatemala hubo genocidio. Ninguna. Por favor, sí hay. Cualquier jurista sabría, para que haya genocidio alguien tiene que haber sido muerto por pertenecer a una etnia o a un grupo nacional o a un grupo religioso y por el hecho de pertenecer a él y con la intención de exterminar ese grupo. En Guatemala no hubo genocidio y eventualmente si un proceso llegara a eso, lo resolverán. Miguel Ángel dice que sí hubo resoluciones, una por lo menos en Naciones Unidas que usted presenció. En la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto que sí. No hay ninguna resolución. Pero Miguel Ángel, lo que estamos hablando ahora es lo que hablamos a lo largo de 2014. ¿Hubo o no hubo genocidio? ¿Cuál es su previsión del segundo juicio que va a haber donde vamos a preguntar si me preguntas, ¿Cuál es su expectativa? Yo soy en este caso respetuoso del ordenamiento legal de este país y siendo respetuoso del ordenamiento legal reconozco esta sentencia por genocidio contra Ríos Montt porque fue por un tribunal de 3 jueces que se denomina de alto impacto que luego de conocer los testimonios sobre el asesinato de la masacre de 1.700 ichiles, de conocer los testimonios de decenas y decenas de gentes. Miguel Ángel, pero pruebas, peritajes. La Corte dijo que no había seguido el debido proceso ese caso y por eso invalidó la resolución. Yo podría decirte, Juan Luis, que la Corte podría haber invalidado el juicio o pospuesto el juicio o
Y ahora ordena que se repita. Perdón, o desconocido el juicio por cualquier argumento. Y en este caso encontraron una cuestión del debido proceso. Podían haber encontrado el artículo 47 de la Convención X, porque eso era lo que estaban exigiendo los sectores de poder, pero no la realidad de un juicio en donde, ojo, pero los mismos sectores van a estar el otro año. Mira, yo sí quisiera insistir algo, y no lo olvidemos, el juicio fue transmitido a nivel mundial, desde la sala en donde se estaba juzgando el genocidio. ¿Pero qué significa entonces que la misma Corte ordene que se repita ese juicio, que se vuelva a proceder? Yo no creo que tenga que repetirse todo. Para mí deberían de ratificar la sentencia que ya está, porque no se puede jugar dos veces el mismo problema. Pero eso no va a ocurrir. En el escenario A, el juicio empieza el 5 de enero si no hay otro recurso. Si se repite, el juicio está ordenado a repetir porque tenía vicios de procedimiento. ¿Y cuál piensa usted? ¿Cuál es su expectativa? Ahora, si se repite, si se repite el juicio, no va a haber condena por genocidio porque no hubo genocidio. Bueno, en caso de que se repita el juicio, los jueces que llegan a resolver se darán cuenta de que ninguno de los hechos que ocurrieron en Guatemala caben como tipificación de genocidio. ¿Y qué ocurriría si hay condena, por ejemplo, por el delito de incumplimiento de deberes con la humanidad? La gravedad de los hechos no implica genocidio. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki ¿son genocidio? No. Porque los japoneses, el 90% fueron japoneses muertos, civiles, ancianos, menores, no fueron muertos por el hecho de ser japoneses. En Dresden o en Hamburgo, con bombas incendiarias, hubo cientos de miles de muertos, todos alemanes, pero no hubo genocidio porque no fueron muertos por ser alemanes. Aquí hubo muchos muertos por ser guerrilleros o por ser contrainsurgentes. No murieron por ser indígenas, no hay genocidio. ¿Qué piensa Miguel Ángel Sandoval de eso? Y yo quiero añadir mi pregunta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, no se condena por genocidio, pero sí se condena por incumplimiento de delitos con la humanidad? Mira, aquí el tema tiene que ver con el hecho de que hay una sentencia firme hecha por un tribunal con 3 jueces de alto impacto que califican lo que vieron durante el proceso, pruebas, peritajes, todo lo que se presentó, y dijeron, esto es genocidio, y se condena por genocidio al señor Ríos Montt con 80 años. Yo no sé que un tribunal de apelación, en lo penal, haya establecido que no. Hubo una ocurrencia de la CC, que me perdonen, pero es una ocurrencia de la CC, que fue una decisión dividida con argumentos muy sólidos de quienes se opusieron a eso dentro de la Corte, y yo creo que debería de ratificarse la sentencia, punto, porque sería verdaderamente una vergüenza. Señores, yo veo que para la justicia nacional. Seguimos dando vueltas alrededor del mismo argumento y se nos terminó el punto. Solo una pregunta para Miguel Ángel que se le hace a nuestra audiencia. ¿Recuerda la fecha específica de esa resolución en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en que condena? ¿No? He estado atrás de ella buscándola, porque está en los archivos de Ginebra ahorita. El delito de deberes contra la humanidad. Ese delito no es delito de lesa humanidad, no tiene nada que ver con delito de lesa humanidad. Es más, se acerca más mal redactado y mal hecho a crímenes de guerra. Pero para que haya crímenes de guerra tiene que haber habido una guerra. No existe violación a convenios de Ginebra o a protocolos de los convenios de Ginebra si no hay un conflicto armado internacional. Se empeñó en que jamás fuera declarada una guerra en Guatemala. Ese delito en Guatemala es aplicable cuando en una guerra o conflicto armado de carácter no internacional se cometiera. Si no, pero no es un formalismo meramente. No. Es un formalismo para que no pueda. No es un formalismo. Es la hoja de parra, señores. Es derecho. Favor. El genocidio es resolver conforme a derecho. El juicio fue absolutamente claro. Y si estamos nosotros en la idea de que en Guatemala se fortalezca y funcione un Estado de Derecho, lo primero que tenemos que hacer es respetar las resoluciones de un tribunal de alto impacto que condenó por genocidio a este señor. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Una discusión que no termina aquí. Y gracias a los dos por tener tanto deseo y tanta vehemencia de discutir sobre este tema. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.